Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del tercer domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20a y desde 24 hasta 26. En aquel tiempo, el Señor Jesús, fijándose en sus discípulos, dijo: «Ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque estarán de duelo y llorarán. Ay de ustedes cuando toda la gente los alabe, porque los antepasados de esa gente trataban de la misma forma a los falsos profetas». Palabra del Señor. Estas palabras del Señor Jesús, que parecen y realmente son duras, se entienden si la leemos dentro el contexto natural donde Jesús la pronunció, y son precisamente la continuación del texto que escuchamos ayer. Recordamos el contexto no solamente histórico, sino también teológico, es decir, que Jesús había bajado de la montaña donde había elegido a los 12 y había encontrado una muchedumbre inmensa de gente que venía de toda parte, del norte, del sur, del territorio de Tiro y Sidón, de Jerusalén y de Judea. Tiro y Sidón está al norte de Galilea, Jerusalén y Judea al sur. ¿Y qué tenía en común esta gente? El deseo de escuchar la palabra de Jesús y también una situación de gran pobreza. Puede ser que entre ellos también se encontraban algunos ricos que por necesidad también, por enfermedades, por ser poseído de unos demonios, de toda manera iban buscando al Señor Jesús para ser sanados. Bueno, Jesús, después de haber proclamado la bienaventuranza de los pobres, recordamos que no había dicho que son dichosos los pobres precisamente porque son pobres, sino porque Dios no acepta esta situación injusta que unos hijos suyos sean pobres, y por eso se pone a su lado a clamar justicia y a llamar a su propia responsabilidad a los poderosos de este mundo y a cualquier conciencia humana y ahora también cristiana sobre todo. Después de esto, Jesús se dirige a los ricos. Y cuidado que no dice, no pronuncia una maldición a los ricos, no le amenaza, sino al contrario, llora sobre los ricos. Y esta cosa, si es posible, es aún más grave. ¿Por qué? Porque hasta cuando uno piensa que Dios es un juez severo, que está enojado, que está amenazando, uno puede esperar de toda manera que en algún modo, en alguna manera, pueda placarlo y recibir su perdón. Pero cuando Jesús, y nunca olvidamos que Jesús siempre es revelación de Dios, cuando Jesús y por medio de él Dios está llorando, aquí el género literario es el ay de ustedes, Jesús está llorando sobre la condición de los ricos, sobre los ricos, así como más tarde llorará sobre la situación de Jerusalén, porque es una situación que no tiene remedio. Entonces sí, la cosa se hace grave, porque si Jesús llora es porque se siente impotente frente a una situación que depende de la libertad de ellos, y ellos solamente tienen el poder de cambiar esa situación. Porque Jesús llora sobre los ricos, precisamente porque la riqueza, y tenemos que precisar una cosa,
Cuando hablamos de riqueza, no significa el simple bienestar. No se trata de una persona, un rico no es uno que, habiendo trabajado mucho y no habiendo despilfarrado nada, entonces se ha quedado con un poquito de ahorro. No es esta la riqueza. La riqueza es cuando uno tiene demasiado más de lo que le hace falta y se lo ha procurado por medio de las leyes, de los mecanismos de la economía, que incluso pueden ser legales, porque la regla, la ley, la escriben siempre los poderosos según sus propios intereses, pero eso no significa que son éticos, que son morales, es decir, que sean justos frente a Dios. La idea de fondo de la Biblia es muy sencilla. Dios ha creado todos los bienes y ha decidido, siendo un padre, que de estos bienes hubieran tenido que aprovechar, que vivir bien, que compartirlos todos sus hijos. Ahora, en el momento en el cual Dios al contrario ve que algunos hijos suyos se apoderan de mucho más de lo que le hace falta para vivir de forma dignitosa, de vivir bien, y a otros incluso le falta la comida, le falta lo que le haría falta para vivir de manera dignitosa, entonces Dios se indigna. Dios se enoja. En el Antiguo Testamento, en algunos casos Jesús mismo se enojó, cuando vio la manera con la cual incluso el templo de Jerusalén se había convertido en un instrumento de explotación de los pobres. Y Dios al extremo llora, porque se da cuenta que esta gente se está autocondenando. Quisiera recordarles solamente dos grandes figuras de santos, uno un padre de la Iglesia, otro un mártir de nuestro día. El primer caso fue San Juan Crisóstomo, gran padre de la Iglesia del IV siglo, el cual hablaba de la injusticia original de la riqueza. Él en un sermón suyo dijo: si eres rico, has robado. Si no has robado tú, robó tu padre. Si no robó tu padre, robó tu abuelo, tu tartabuelo. Y aunque no logramos entender quién robó, si llegamos al comienzo de la historia, Dios había decidido que los bienes de la creación, puesto que pertenecen a Dios, porque solamente Dios creó todos los bienes y por eso es el único Señor, que significa dueño, había decidido que había que repartirlo según la necesidad de cada uno. Al contrario, si tú tienes mucho más de lo que te hace falta y al otro le pasa hambre, entonces la riqueza siempre es injusta. Recordamos también a Jesús, que había dicho de manera muy clara que no pueden servir a dos dueños, o a Dios o a Mammona. Mammona es la palabra aramea para decir la riqueza, que tan incómoda que incluso los evangelistas no la traducieron al griego. Nosotros sabemos que el texto original del Evangelio está escrito en griego, pero esta palabra le sonaba tan fuerte, tan de escándalo, que la dejaron así como la pronunció el Señor Jesús, como para decir: cuidado que Él lo dijo, culpable no somos nosotros. En cambio, un gran mártir de nuestros días, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un mes antes que lo martirizaran, en un discurso en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, dijo que la Iglesia tiene una buena noticia que anunciar a los pobres, y sabemos cuál es. Dijo, pero la Iglesia tiene también una buena noticia para anunciar a los ricos. Y esta consiste en que se conviertan hoy en día al pobre, compartiendo con él los bienes de este mundo, para que un día puedan compartir con él los bienes del cielo que Dios ya ha destinado a los pobres. Eso para decir que
Aquí no estamos hablando de una lucha de clase. La lucha de clase ya se está dando en el mundo. Y no porque, como pensaban alguna ideología del siglo pasado, los pobres se están rebelando a los ricos haciendo la revolución, sino todo lo contrario, porque los ricos siguen explotando a los pobres en todo el mundo. Aquí estamos hablando no de odio en contra a los ricos, sino de un Dios que trata de sacar su conciencia y llega al punto de llorar por ellos. Bueno, yo creo que no hay nada, ninguna acusación, ninguna amenaza, ningún juicio que pudiera ser más dramático de darse cuenta que Dios está llorando por un sentido de impotencia e en contra a una injusticia a la cual se están agarrando y que puede llevarle a la muerte espiritual. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otra vez pedimos el don del Espíritu Santo. Lo hemos pedido ayer, hoy tenemos, si es posible, pedirlo de manera aún más fuerte, porque esta palabra aún más es contraria a la lógica de este mundo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a interiorizarla y a vivir de manera conforme.